Llegamos a generar hasta la tabla. En este caso vendría a ser la tabla de ciudades, ya generando con sus tipos de datos correspondientes incluso. ¿Pudieron descargar el archivo que estaba en el enlace del Drive? Hola. Profe, Sí, De la base de datos de tercero. señor. Sí, es de la base de datos de tercero. No, sobre la base de datos cuarto estamos trabajando ahora. No es el Que se, archivo que se levantó el Drive. no, era esta sintaxis, el de la clase. Le voy a mostrar un ratito. Este archivo que sería un comprimido. Dice clase 2021-07-13. Sería esta sintaxis que estuvimos utilizando aplicando en la clase anterior, la que está allí. Bueno, en cuanto a al diseño, habíamos registrado esta tabla personas, estados civiles, géneros. Estas tablas ya le generaron la sintaxis, las tablas de estados civiles, géneros y personas, o todavía. Sí, ya generé en mi caso, profe. Bueno, los demás compañeros, ¿o hay alguien que todavía no haya generado allí? Bueno, vamos a hacer a modo de práctica acá la síntesis nuevamente. Vamos a poner acá nuestro comentario. Ser para crear la tabla, en este caso estados civiles. ¿Cómo iniciaba nuestra sintaxis? Create table, estados civiles. Abrimos el paréntesis. Sí, Profe, ese nosotros tenemos que hacer también, ¿verdad? sí. Para la gente que ya en el curso anterior habíamos realizado, sería como un repaso. Para los demás compañeros que ahora estamos utilizando por primera vez el motor de base de datos Postgres, sería para aprender y a la vez si es que ya sabían para repasar. Primary key, también le vamos a poner el sdscript, va a ser de tipo varchar, el estado que va a ser de tipo estados y la auditoría de tipo text. Vamos a ejecutar toda esta sintaxis. También le vamos a agregar para crear la tabla, en este caso géneros. Vamos a utilizar create table, géneros, nuestros paréntesis correspondientes, el código de género de tipo integer, que va a ser la clave primaria, aparte de la descripción, va a ser de tipo varchar, el estado, que va a ser de tipo estados, y la auditoría, que va a ser de tipo text. Entonces hasta ahí ya tenemos la tabla estados civiles y géneros. ¿Alguna duda en general hasta ese punto? ¿Alguna consulta con la parte de la creación de la tabla de estados civiles y la de géneros? ¿Qué tal, profe? Sí. Yo recién me uní y quería saber cómo vamos. ¿Cómo? Recién me uní a la clase y quería saber cómo, o sea, en qué parte estamos. Sí. En la clase anterior
Sería el archivo hasta aquí, hasta crear nuestra tabla de ciudades. Ah, En dale. la clase de hoy lo que acabamos de iniciar es crear simplemente este estados civiles y géneros en base al diseño que habíamos realizado. Estas dos entidades. Y ahora vamos a proceder al de personas. ¿Vos tenés hasta ahí? Sí, sí, sí tengo Bueno, todo. perfecto. Entonces, ahora vamos a iniciar con la creación de nuestra tabla personas. Vamos a utilizar el create table personas, el código de persona que va a ser de tipo integer y va a ser la clave primaria. Luego, per root, per CI, también per nombre. Todo esto van a ser de tipo de dato varchar. Per apellido, per dirección, per celular, per correo en realidad ante el celular, a modo de no perder el, el mismo orden en nuestro diseño. Fecha de nacimiento. Entonces todo esto van a ser de tipo varchar. En cuanto a la fecha de nacimiento, vamos a usar el tipo de dato date. Luego tenemos el celular, per celular, que va a ser de tipo varchar. El código de ciudad. Antes de eso, el estado. El estado va a ser de tipo estados. La auditoría, que va a ser de tipo text. Allí iniciamos con los constraints, con los que vienen de afuera. Aunque acá en nuestro diseño esto podemos mover nada más al último y dejar persona física aquí antes del estado. Entonces aquí le vamos a añadir persona física. Persona física va a ser de tipo de datos booleano, entonces va a ser boolean. Esta es la declaración y el tipo de datos que vamos a aplicarle. Esto va a aceptar valores verdaderos y falsos. Y aquí iniciamos con los que vienen de afuera. IDSU de tipo integer, que va a ser un foreign key, estar referenciado en la tabla ciudades, ser el código de ciudad. Lo mismo para el estado civil de tipo integer referenciado en la tabla estados civiles de tipo IDS. Bien dicho el campo IDS. Y luego el código de género integer referenciado de la tabla géneros bajo el campo IDGEN. Le vamos a bajar un chiquitito para que entre todo en la misma pantalla. Le pueden agregar hasta allí la síntesis simplemente para referenciar, para que el campo que se encuentra en nuestra tabla personas haga referencia al código aquí de la ciudad. ¿Alguna duda hasta allí? En el caso que no haya creado alguna columna, eso sería mediante la consulta alter table add column, ¿verdad, profe? Sí. Vamos a ponerle, por ejemplo, article table, personas, add column, persona física, boolean. Es decir, si fuese esa la columna que no le hayan agregado. Em, Agregar columna, agregar campo, persona física de tipo booleano en, en la tabla personas.
opcional por si a alguien le está faltando. Recording is on. ¿Alguna duda hasta allí? Ninguno, profe. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que le falta esa parte todavía? Yo estoy copiando, profe, ahora. Dale, esto. Yo le agregué una columna, profe, pero no me aparece. Se tengo que refrescar el... Puedes realizar un select asterisco from personas. Y a nivel interfaz sería refrescando nuevamente para ver si ya te trae. Normalmente trae acá el último. Ahí sí ya me trae. Bueno, Gracias. dale. Profe, una consulta Sí, mientras los compañeros están creando ahí la tabla. sí, Ya restaurado esa base de datos como había facilitado el tema del tercero. sí. Y probando así desde la página web, le pongo el usuario, contraseña y me dice, datos verificados no se encuentran, o sea, Eh, los verificar, verifique los datos ingresados. sí.
La contraseña de tu base de datos ya la actualizaste en el proyecto también, ¿verdad? Sí. El puerto, Mi puerto en esa carpeta también. en conexión, dentro del archivo conexión. El puerto de tu base de datos. Tu base de datos tiene el puerto 5432 o 5433. 5432. 2. 2. 5432, bueno. La contraseña de tu base de datos también ya actualizaste en conexión.php, ¿verdad? Sí. El usuario es de esta manera. Usuario 1 y la contraseña había 1, 2, 3. Sí. Así estaba escribiendo, ¿verdad? Sí. Eso es lo que me Bueno, parece, es lo que le pongo ahí, pero me dice ingrese, verifique datos ingresados. ¿vos instalaste recientemente tu SHAM o ya estaba instalado previo, así con un proyecto ya funcionando? No, y ese es el día que estuvimos instalando luego la 3.2, que es la que enviaste en el drive compartido. ¿Ese día te funcionó o no? No, y ese día no me estaba funcionando, después instalé una versión superior y había que cambiar toda la estructura, entonces volví a desinstalar e instalar Uno más anterior. la anterior, la que está dentro de la carpeta compartida. Sí, y en ese voy a le activar Le cambié todo el puerto que le puse, después no me permitía iniciar con el puerto 80, entonces le cambié al puerto 81. sí. Y ahí, Eh, decirle todo el proceso. ya. Y ahí le habilitaste nuevamente la extensión PSQL dentro del SHAM, ¿verdad? Está dentro de PHP INI, era o Apache. Sí, en PHP INI. Creo que sí. Pero sí, no. Para mí que sí le habilité el P. Profe, me muestra un error, me dice no existe la columna ID ciudad preferida en la llave foránea, me dice. Ya. Este está en ciudades así tal cual como está aquí. Al igual que cuando creaste tu tabla de ciudades. Y con el ID SIU marcado como primary key. Voy a ver ahora, profe. Bueno. PGSQL es la palabra clave para el compañero que serían las dos extensiones, esta y esta. Profe, ¿puedes poner la parte de estados civiles, por favor, para hacerle un screen? Dale, gracias. Dale. Sí, extensión PSQL y PDO. PDO-PGSQL. sí, están descomentados, eso no tienen punto y coma. Los dos, ¿verdad? Sí, los dos. Posterior a eso ya apagas, o sea, ya bajaste el servicio y volviste a iniciar el Apache, ¿verdad? Sí, Mm. Tu base de datos se llama tercero. 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 Podríamos ver entonces un ratito si puedes compartir mientras tu pantalla. Ahí se ve. Sí, se ve. Entra un poco en tu PGM.
Acá TTP. Función. Puedes buscarle PGSQL también por ahí, directo. De todo. Sí. Fue Tu, P- tu PGadmin podemos ver otra vez. Sobre el PostgreSQL 13. Conexión 5432. La contraseña está seguro ya que se actualizó, ¿verdad? Sí, A ver, ahí mantén un poco un ratito. si lo voy a desconectar, ahí ya lo Sí. desconecto. Y ahí puedo entrar en la base de datos tercero. Hace un pulse el asterisco from personas. Ya hice el asterisco from usuarios. Ya. En tu proyecto puedes ingresar desde ahí. Sham htdocs tercero conexión punto php. Colcó 5432 tercero pobre a 1000 pesos en total. Más abajo, Jet cliente Y desde la ejecución vamos a mirar un poco cómo, ¿De dónde de acá? sí, recargarlo un poco sin caché ahí. O sea, control F5 no, control F5. Ahí probable usuario 1. O sea, ingresando vos mismo el usuario así, escribiéndolo. Tabla 1, 2, 3. Después únicamente vamos a mirar bien a profundidad qué es lo que no le está gustando de la configuración. Pero estás seguro de ese dólar es parte de tu contraseña, ¿verdad? Le admin dólar 123. Sí, sí es que me desconecto, Sí. cierro, servicio, le doy. Me guardo ya la conexión. Reset no, porque para cerrar acá. Sobre tu servidor, clic derecho, disconnect. O abrir un poco, ahí. Desconecté con el.
tema me abre directo nomás ya acá para tendría que realizar editando a ver un poco. Sí. Y podemos ver ese después para poder continuar con el resto de la clase. Gracias. Dale. Bueno, en la siguiente tabla que estaríamos nosotros aplicando para nuestro diseño va a ser la parte de funcionarios. Acá voy a achicar un chiquitito más para que pueda ingresar todo. Nosotros vamos a necesitar los usuarios para el tema de acceder a nuestro sistema. En este caso nosotros la verificación que vamos a usar va a ser por usuario login y su contraseña. El usuario y la contraseña para que ingresen. Estos usuarios van a estar agrupados por grupos, vale la redundancia. Es decir, van a tener grupos. Para poder después asignar también los permisos. Estos grupos van a tener estado auditoría. Esta relación va a venir aquí de grupos a usuarios. Aparte de eso, para poder asignarle nosotros un usuario a alguien para que acceda a nuestro sistema, sí o sí va a tener que ser funcionario. O sea, vamos a tener otra tabla, otra entidad que va a ser funcionarios. Nuestro funcionario, el dato que vamos a registrar va a ser su fecha de ingreso, a modo de tener nada más, y fecha de egreso. Por decirlo, cuando se le dé baja a ese funcionario para tener ese registro. No va a estar orientado tanto a la parte de recursos humanos, por eso esos datos básicos nada más vamos a registrar. Pero sí vamos a registrar el cargo que está ocupando. Los cargos vamos a registrar la descripción, el estado y la auditoría. Aparte de la clave primaria que le va a ir representando a cada una de esas entidades. Entonces, la parte básica, por decirlo así, de nuestro diseño estaría quedando por una parte de esta manera. Funcionarios, sus cargos correspondientes. Entonces, de cargos va a viajar a funcionarios. Va a ser una relación no identificable porque no necesitamos que forme parte de la clave primaria. Estos funcionarios, para capturar sus datos personales, van a corresponder a una sola persona. Es decir, va a venir la relación de personas a funcionarios. Va a viajar la clave primaria. Y para restringirle que sí o sí sea un usuario, o sea, más bien dicho, sí o sí sea un funcionario de nuestra empresa para tener acceso, vamos a hacer viajar de la tabla funcionarios a usuarios. Quedaría con este diseño. Nosotros ya tenemos estas 5 primeras tablas, ahora vamos a añadirle estas 4 tablas. Y como le dije, es un diseño básico nada más, a modo de poder después practicar ya con el login y el menú dinámico. Hasta este punto, con este diseño que tenemos, ya le vamos a poder dar acceso a nuestra base de datos. ¿A través de qué? Del usuario y la contraseña. Mediante este código de usuario, vamos a identificar qué funcionario es y mediante ese código de funcionario vamos a saber qué cargo ocupa en la empresa y a qué persona corresponde. A través de esa entidad tabla, esa entidad persona más bien dicho, vamos a saber su estado civil, su género, su ciudad de nacimiento y el país al que corresponde su ciudad de nacimiento. Entonces, para que pueda funcionar este usuario contraseña, el resto de las tablas estarían allí. Luego, a la par vamos a capturar el grupo
al que corresponde ese usuario. También le vamos a añadir a la tabla de usuarios el estado y su auditoría. ¿Hasta ahí alguna duda con respecto a los campos? Funcionario también va a tener estado. Le vamos a añadir una pequeña auditoría a modo de registrar nada más allí. Como le dije, no va a estar orientado a la parte de recursos humanos, más va a ser para el módulo ya sea de compras o la parte de algún servicio. En realidad el módulo de compras es el que más se repite, entonces a modo de práctica casi siempre iniciamos. Y aparte es por donde ingresa stock a nuestra empresa, por eso sí, casi siempre se elige primero el módulo de compras para realizar las prácticas. ¿Alguna duda con este diseño del porqué de cada tabla, por qué contiene estos campos? No, profe. ¿Se puede copiar un rato? Sí, voy a agrandar y aparte también le vamos a hacer la sintaxis. En este punto estamos ahora mismo. Este enlace que está viniendo aquí, esa relación viene de personas. Y el resto se visualiza ahí en pantalla. Mientras, si le pueden ir agregando. Y enseguida vamos a iniciar ya con la sintaxis también. Pudieron participar del webinar el día jueves pasado. Sí, profe. Bueno, el profe apenas él pueda va a estar habilitando una tarea y creo que después va a estar informando. Va a habilitar una tarea en la que van a poder subir el archivo, el de la inscripción. Ese archivo creo que les facilitó ya la universidad, ¿o me equivoco? Como un comprobante o algo. Sí, cuando Sí, o sea, no te abonas por el seminario, te dan un una comprobante. ficha. Sí, Ya. Bueno, Profe, sí. me sigue mostrando el mismo error y copia a sí mismo como está. Puedes realizar previo a eso, select asterisco from ciudades. O si puedes compartir tu pantalla. Yo estoy desde mi celular, no, profe. Ah, ya, ya. Activando la cámara no puede enfocar por tu pantalla. Me muestra ese profe, ese que hiciste. Así mismo te muestra, ¿verdad? Sí, profe. Y ahí sí va a ser necesario visualizar o alguna foto, algo así como para ver. Voy a pasar en el grupo ahora. Bueno, cuando realizas la consulta del select asterisco from ciudades, ahí le puedes sacar una foto de lo que te retorna, de los registros que te retorna. Sí, profe. Bueno.
o te dice restricción unique o algo así. Ahí ya pasé en el grupo, profe. Bueno, id-siu dice, ¿verdad? Y el error en sí que te marca cuando ejecutas eso, ¿cuál sería? No existe la columna IDCU, dice. Tabla de ciudades. Muy difícil va a ser enfocar con el celular mientras en la parte de la estructura. Permiso. Compañero, Sí, ¿verificaste que tu ID esté creado en la tabla? Que ese campo para, esté creado. para poder ver justamente esa parte si es que está como primary key también definido. Montserrat, ¿verdad? Sí, profe. Te va a ser muy difícil activar tu cámara del celular enfocando por la pantalla. Bueno, Montserrat. Ahí más o menos vamos. Eh, IDCU dice, ¿verdad? Profe, vos podés ver ahí. Sí, ID-SIU. Lo que no veo nomás es que esté como clave primaria. Eso es lo que no veo si marca en algún punto. Porque apenas se conecta un rato en su computadora para que pueda compartir. Porque no tengo ahí para internet. IDCU. Podemos ejecutar la siguiente sintaxis. Sí. Sería alter table, ciudades, add primary key, id-siu. Puedes probar con esto si es que te permite ejecutar o si te lanza error. En mi caso me va a lanzar un malo error porque ya tiene clave. Pero total de ciudades, así en plural también, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, En todo caso, si es que entraba compañera, no sé si es que te da el proceso acá en el esquema de las tablas, creo que te permite visualizar también no sé si es que tenemos este parámetro ahí, o si la es que sintaxis con la que se generó. entonces ahí vas a poder visualizar si es que tiene o no primary key. No sé si eso vas a poder lograr visualizar en tu Word.
Acá directamente puedes ver ahí en el Postgre ciudades, por ejemplo, y no sé si es que tenés esta opción de SQL y ahí te muestra cómo se generó tu tabla. Y ese constraint, ese mismo. ¿Dónde, profe? No llegué a ver. Ahí el compañero ya está compartiendo. Marcas tu tabla. Tenés la versión 13 también, ¿verdad? Cuarto esquema, tablas. Te voy a mostrar las tablas que se crearon. Seleccionas esa tabla que creaste y hay una opción que dice SQL. Y ahí te muestra la sintaxis que te generó. Profe, el otro que hiciste, ese sí guardó todo. Ah, ya. Si te ejecutó ese, le faltaba nomás ya el primary key. Ahí ya te va a permitir, si es que está con el mismo nombre y todo eso. ¿Puedes probar un poco? Me muestra lo mismo, no existe la columna, dice. Ahí dice. Ahí puedes hacer como te mostró el compañero recién. Sí, ahora hago. Si el compañero puede volver a compartirle, por favor, esa parte. Con el Postgres 13. Gracias. Tu base, esquema, La tabla. ciudades. Ciudades. Y ahí te muestra. No me estira. Ah, sí, me estira. ¿No te muestra ahí? ¿Puedo ver cómo está el de él? Por favor. Sí, está luego él compartiendo. Si es que se puede nuevamente. Ahí. Cuando marcas el nombre de la tabla ciudades, por ejemplo, y arriba tiene dashboard, propiedades, SQL, y en la opción SQL sería. Y así mismo. Tiene también ese constraint ciudades guión bajo PK, Sí, profe. edición. Bueno, la sintaxis que estás ejecutando dice IDCU, integer referencias ciudades, y entre paréntesis está, el estado civil es el que te está lanzando el error. IDS, tiene que ser en lugar de IDCU. Dentro de estados civiles te está diciendo probablemente el error que no muestra. Sí, profe, eso yo todavía no ejecuté. Ya. Viste que en la referencia, en este punto, aquí, el IDCU, por ejemplo, está todo correcto, pero aquí en IDS referencia a estados civiles. Acá tendría que ser IDS nuevamente. En lugar de IDCU, IDS. Dale, profe, ahora voy a terminar entonces. Gracias. Dale. Continuando, ¿alguna duda con respecto acá al diseño? ¿O está todo bien claro de esto? Me falta la parte de usuario, no, profe. Ya, bueno, Voy a copiar un ratito, por favor. sin problema. Gracias.
¿Está Mati? ¿O falta todavía un chiquitito? Ya está, gracias. Bueno, ahora en cuanto a la síntesis, a modo de que son referenciales, vamos a crear primero la de cargos y grupos. Esta parte sí vamos a hacerle un poquito más fluido, por decirlo así. Vamos a ponerle ejemplo de agregar clave primaria. Va a tener después en la sintaxis también. Aquí para crear la tabla, primero va a ser cargos, luego va a ser grupos y funcionarios, también usuarios. Para crear nuestra tabla de cargos, entonces va a ser create table, cargos, id card, primary key, el tipo de dato va a ser integer. Luego la descripción va a ser tipo varchar, el estado va a ser de tipo estados y la auditoría va a ser de tipo text. Similar a eso va a ser para grupos. ID group se va a llamar grupos group descript. Y luego iniciamos con nuestra tabla funcionarios. Hacer id fun. Aquí fecha ingreso va a ser de tipo date. Fecha egreso va a ser también de tipo date. Acá en funcionarios podemos añadirle también un campo más que va a ser monto salario. Que va a ser de tipo integer. Entonces fecha de egreso, monto salario. Fecha de egreso y monto salario. Va a ser de tipo integer. Luego vamos a tener el estado, la auditoría y por último el código de persona que va a ser de tipo integer referenciado en la tabla personas en el campo ID. También el código de cargos. ID card va a ser de tipo integer referenciado en cargos en el campo ID card. Vamos a crear acá las tablas, también la tabla de grupos, también la tabla funcionarios y por último la tabla usuarios. La table usuarios. Profe, discúlpame, sigue mostrando el mismo error. Ahí dice, ya le cambiaste acá estados civiles IDS, ¿verdad? En lugar de IDSU. Ahí me muestra no existe ya ese. IDS, ¿verdad? Sí, profe. Ya. En hacerle un select asterisco from estados civiles y quitarle foto y enviarnos. O si puedes grabar nuevamente, o sea, compartir nuevamente la pantalla como hace un rato con el celular. Dice estados.
No sé si solo yo dejé de ver. Bueno, ahí sí veo nuevamente. En tu sintaxis, ¿qué el error exactamente dice el mismo mensaje o te muestra otro nombre de tabla, por ejemplo? Mm. O si le puedes sacar nuevamente fotos y enviarnos nuevamente al grupo de tu sintaxis de cómo quedó Montserrat. Estas partes así como para ver, ¿sí? Profe, yo no veo nada. Déjelo de compartir. Yo te digo de esa parte de tu sintaxis. Si le puedes sacar nuevamente foto para ver cómo quedó. Viste que acá estaba estados civiles y estaba hace rato como IDCU. Y al cambiarle acá en IDS para ver el resto de la sintaxis cómo quedó. Mientras tanto, los demás compañeros estamos en ID uso integer primary key. El uso, en este caso le vamos a poner login, va a ser de tipo varchar. El uso contraseña va a ser de tipo varchar. El grupo, el estado. El estado va a ser de tipo estados. La auditoría va a ser de tipo text. Y el ID group. Fun primero en realidad. ID fun de tipo integer, que va a estar referenciado en funcionarios. ID fun. Y por último, grupos. Perdón. ID group. Tipo integer referenciado en grupos. ID group. La síntesis de grupos y cargos va a quedar ahí arriba a modo histórico y el de funcionarios y usuarios voy a dejar ahí en pantalla compartiendo mientras, ¿sí? Estados civiles. Monse, vos podés hacerle un select asterisco from estados civiles y sacarle foto a lo que te retorna eso. O más bien dicho, sacarle foto al error que te está mostrando al ejecutar toda esta sintaxis. Hasta el punto y coma se selecciona completito así de una vez. Por favor. Profe, Sí, en el DER, vos le agregaste monto salario, porque esa no tenés. tenía, creo. Sí, le agregamos ahí monto salario, fecha de ingreso y luego monto salario. Ah, bueno, gracias. Dale. Ya. Ahí, Monse, lo que puedes hacerle es ejecutarle el alter table para estados civiles. Sería así, alter table, estados civiles, en add primary key. ID ese, de esta manera. O fijarte si en tu sintaxis está bien ID ese y si es que tiene el primary key también. Pero si el de ciudades, por ejemplo, estaba sin eso, probablemente el de estados civiles también esté sin el primary key. No existe la columna IDS, me dice, en la llave. Si le puedes hacer... Ah, no, no existe lo de esto.
Y hacerle un poco el cel asterisco from estados civiles. Y ahí vamos a ver y quitarle foto de lo que te retorna eso. ¿Cómo era, profe? Select asterisco from estados civiles. De esa forma. Pues ya creaste ya la tabla de estados civiles, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, Así mismo me estira también. puedes sacarle foto y compartirnos. No nos tira el ID ese. Y en estado dice estado M. Aplicarle lo siguiente. Le das drop table estados civiles. Ejecuta esto. Drop table estados civiles. Entonces vas a eliminar bien nomás otra vez la tabla. Y después de eliminar esta tabla, vamos a volver a ejecutar la síntesis para crear estados civiles. Que sería esto. ¿Pudiste eliminar la tabla? ¿Cuál era, profe, ese? Para eliminar es drop table estados civiles. Drop table y el nombre de la tabla, estados civiles. No existe, me dice ahora. Estado civil, una vez recién ejecutaste o dos veces ya. Dos veces. Ah, en una vez nomás y ya. Cuando eliminas después ya no te vamos a permitir. Eliminas esa tabla y volvés a crear la tabla de estados civiles. Pero tenés que añadir esta línea. ID, S, integer, primary key. Para que tenga la clave primaria. Porque hace rato se ejecutó solo desde acá y acá tenía una letra M. Dale, profe, gracias. No sé si le puedes sacar foto mientras esto, así comparto la parte más de abajo. Sí, profe, ya está ya. Gracias. Dale. Bueno, para los demás sería aquí, nuestra tabla de funcionarios. ¿Alguna duda con respecto a ese punto? ¿O estamos todos hasta ahí? ¿Los demás? La tabla de usuario se puede ver, profe. Sí.
Gracias. Dale. Profe, ¿puedes poner un poquitito más arriba para hacerle screen y seguir copiando, por favor? ¿En ese punto de funcionarios o más arriba? Más abajo, por favor. Usuarios. Arriba de funcionario, ¿qué se hizo? Están grupos y cargos. Todo en base a este diseño que estamos gestionando aquí. Dale, profe, gracias. Antes de grupos ya estaba el de personas, sí. Los demás, ¿alguien que le falta? Sí, señor. En la parte de persona, vos podés poner un ratito, nomás voy a quitarle una foto, por favor, y después puedo poner en último. Sí. Haga un chiquitito acá para que entre el punto coma. Ahí sería. Ahí está, profe. Gracias. Dale. Profe, Señor. ¿será que puedes mostrar en la parte de usuario de tu DER, por favor? Sí. Ya está, ya, gracias, profe. Bueno. Bueno, en nuestro diseño ahora lo que le vamos a añadir va a ser el tema de las sucursales.
en cómo va a ser multisucursal. Más bien dicho, antes de eso, antes de hacerlo de multisucursal, vamos a hacer para el tema del menú dinámico. Hasta aquí lo que va a permitirnos, como repetí, o sea, voy a repetir más bien dicho, es acceder con el usuario a la contraseña y poder capturar el resto de los datos. Ahora, esta pequeña parte del diseño que le vamos a añadir va a ser para poder gestionar lo que vendría a ser nuestro menú dinámico. Lo primordial en nuestro menú dinámico va a ser que va a estar agrupado por módulos. Módulos va a ser la tabla que contiene los datos de nuestro menú principal. Nosotros vamos a trabajar con un menú principal y secundario. Por decirlo de alguna manera, este va a ser nuestro menú principal. Lo primero que se va a visualizar al ingresar al sistema. Un decir, aquí va a estar, por ejemplo, compra, en otro va a estar venta, luego va a estar servicio. Y nuestro menú secundario va a ser lo que se despliega, lo que se visualiza al desplegar cada uno de los menús. Aquí, por ejemplo, vamos a decirle cobro. Vendría a ser lo mismo con nuestra venta en este caso. Cuando nosotros desplegamos, por ejemplo, cobro, para que muestre ya sea de esta manera o por debajo nuevamente las siguientes o las demás acciones. Esto es un poquito más chico, quedar por 30 más o menos. Apertura, movimiento diario, resumen de ingresos. Resumen de ingresos. Entonces, nuestros módulos vendrían a ser, disculpen el uso del Paint, pero experto en Paint era el profe. Bueno, la parte esta de compras, estos vendrían a ser así como nuestro menú principal. Y estos registros, estos datos, estas descripciones van a ir en nuestra tabla que vendría a ser módulos. Entonces, los datos que vamos a registrar allí va a ser el código del módulo, la descripción del módulo, que vendría a ser la etiqueta, por decirlo de alguna manera, la ubicación, no, el icono. Esto va a tener también un estado y una auditoría. Estos datos vamos a registrar en nuestros módulos. Ahora bien, para nuestro menú secundario, que se va a desplegar cuando presionemos en alguno de los menús principal, por ejemplo, apertura, movimiento diario, resumen de ingresos, para esos datos vamos a registrar en una tabla que vamos a denominar páginas. Entonces, páginas va a tener un código propio de tipo integer. La descripción, la ubicación, en el caso de la ubicación va a ser para poder almacenar lo que vendría a ser la URL que nos dirige a esa página. Por ejemplo, la página de inicio, en este caso vendría a ser en esta URL, directo de la raíz de nuestro proyecto. Por ejemplo, la página pedido de compra estaría ubicado en la raíz de nuestro proyecto compra pedido. Entonces, esta URL es la que vamos a estar almacenando para poder linkear, para que en estos botones que se van plegando y desplegando se puedan linkear esos datos. Entonces, ese dato en específico va a estar registrado en página ubicación. Luego vamos a tener página icono. Vamos a tener nuestro estado y la auditoría. Y para poder ubicar, el icono vendría a ser directamente los iconos que visualizamos el nombre al lado de las etiquetas. Y para poder visualizar dentro de un menú, para poder agrupar, entonces vamos a crear esta relación. El código de módulos va a viajar a páginas. ¿Alguna duda hasta este punto?
Vamos a denominarle módulos a lo que vendrían a ser en las etiquetas y también el conjunto de páginas, lo que vendría a ser nuestro menú principal. Y para el menú secundario o el submenú, vendrían a ser los datos que registremos en la tabla páginas. ¿Se entiende bien hasta allí? Sí, profe. Bueno, acá incluso podemos darle un orden, mod orden, para que tenga una jerarquía. Ponerle acá debajo del icono. En el caso de páginas, podríamos también, pero conviene más después ordenar más allá dentro de la página por abecedario. Dentro del módulo del orden, para poder agrupar de esta manera, por ejemplo, si necesitan que primero esté cobros, entonces en base a ese orden nada más le tiramos arriba y ya vamos a poder ordenar en el menú principal. Dentro de las páginas, por la cantidad de registro que hay, ya conviene más agrupar ya por abecedario directamente. También puede tener su propio orden, pero para nuestra práctica, uno vamos a practicar con orden numérico y el otro va a ser ya por abecedario. Bueno, tenemos módulos, páginas. Aparte vamos a tener las acciones. Las acciones van a ser, lo que dice su nombre, van a ser las acciones que ese grupo de usuarios va a poder realizar sobre cada página. Hacer de script. Estas acciones van a tener un estado y una auditoría a modo de saber si en algún momento fue modificado. Y aquí tenemos acciones, va a estar aquí debajo de grupos. Entre las páginas, nosotros necesitamos registrar lo siguiente. Este grupo en tal página puede realizar tal acción. Y es una relación de varios a varios entre los tres. Podemos hacer de dos maneras. Primero, crear una tabla acá intermedia entre grupos. Esto solamente a modo de ejemplo. Grupos, páginas. Y traer la clave primaria de los dos. De grupos y también de páginas. ¿Por qué? Porque es un varios a varios. Un grupo puede tener varias páginas. Una página puede corresponder a varios grupos. Y a la vez realizar un varios a varios entre estas dos tablas. Le vamos a llamar grupos, páginas, acciones. Pero solo a modo de ejemplo, aclaro nuevamente. A nosotros esta clave compuesta le necesitamos volver a componer. Pero ¿qué pasa aquí? Al fin y al cabo vienen a conformar los tres partes de la clave primaria de las tablas. Entonces este diseño ya es como redundante. Y nosotros para evitarnos esa redundancia, vamos a crear nada más una tabla directamente denominada permisos. Permiso va a estar compuesto por grupos, páginas y acciones. Los tres van a componer esta entidad. Esta entidad permisos, estas tres tablas ya la van a componer. Y permiso lo único que va a tener es estado, auditoría. Por lo tanto, aquí dentro de la tabla permisos ya vamos a definir nosotros que el grupo de cajeros para la página cobranzas tiene la acción de confirmar el cobro, por ejemplo. O más bien, el grupo de gerentes para la página reportes tiene la acción de visualizar. Entonces, todos esos datos ya vienen ya aquí, ya vienen y se almacenan directamente en permisos. Es una clave compuesta, es una triple clave compuesta más bien dicho. Tiene tres claves primarias. Y es la relación más directa y más estable para una base de datos relacional. Porque la otra relación en la que hacemos un intermedio aquí y luego volvemos a unir, al fin y al cabo viene conformando como una clave primaria triple. Entonces, para no tener ese intermedio ahí de manera innecesaria, directamente la almacenamos en permisos. ¿Alguna duda con esa parte?
No, profe, ahí lo que quiero es copiar un rato, si se puede, por favor. Sí, no hay problema. Enseguida vamos a agregar también la sintaxis para crear en estas cuatro tablas, la de módulos, páginas, acciones y permisos. Profe, Sí, yo tengo un problema otra vez porque no creé yo la primera parte que de la tabla persona sí. y me sale un error. ¿Te puedo mostrar? ¿En cuál te lanza el error? En cuando creo la tabla personas. O sea, Pongo para ejecutar y me sale error sí. de sintaxis en o cerca de una coma y veo todo, o sea, de un paréntesis, pero igual pongo y está todo bien. ¿O O puedes sea, compartir tu pantalla en sí luego? voy a compartir. Bueno, mientras lo voy a dejar ahí a los compañeros también para que visualicen el DER. El DER ven también ustedes, ¿verdad? Sí, se- Bueno, en ID QI dice ahí en lugar de ID SIU. Esa coma que está después de ID gem lo que está de más también. En el último hay una coma antes de tu paréntesis. Ese borrarlo nomás. Prueba un poco atrás ahí. Pero ID QI luego le pones en ciudad. Así luego está en tu tabla. Está silenciado tu micrófono. No, sin querer nomás fue probar. Ahí, sí. Ahora pongo. Y el nombre de tu campo también está como ID QI, ahí en personas. En la misma línea que corregiste recién. Estoy te puse así. No existe SIU. Ahí puedes ejecutar drop table ciudades. Entonces eliminas primero la tabla y volvés a crear con el ID SIU. ¿Cómo puse yo ciudades, ¿verdad? Sí, creo. No te quiero mentir. Espera, ¿cómo veo eso? Sí, ¿cómo veo yo el... Escribí hasta SIU y hacerle control espacio. Te va a sugerir. QI dice otra. Ah, cuidado, lo dice. Eliminar nomás. Eso le doy ahí... Ejecutas esa línea. Seleccionás y F5, control E o ejecutar. Y ahí eliminó ya. Ahora volvés a crear esas ciudades con la sintaxis, Correcta, ¿verdad? sí, un poquito más arriba. Ah, ese estaba en la clase anterior, ¿puede ser? Sí, pero tengo acá la foto. Bueno, Sin importar cuántos errores cometas, pon a mí como conmigo. los demás, está claro la parte del D. Sí, ¿Cómo, por ejemplo, puedo corregir si por ahí escribí mal? O sea, viste que en la parte de tablas me muestra que escribí mal cargos. al nombre de tu tabla luego. Sí, profe. Si es que todavía no te conviene más no eliminar bien la tabla o crear nuevamente una tabla cargos No con me la deja síntesis eliminar correcta. cargos porque otras tablas dependen de ese, dice. Entonces eliminas funcionarios y después eliminas cargos. Y si no te permite funcionarios, eliminas primero usuarios.
Así para que esté todito en la misma, con la misma sintaxis también. Para que después hay cuidades, dice nuevamente para el compañero que está proyectando. Cuidades, ciudades. Los demás están pudiendo avanzar con el DER. Sí, brother. Bueno, no hay dudas con respecto a ese punto. ¿Por qué la tabla página? ¿Por qué permisos? ¿Para qué son las acciones? ¿Está todo en claro eso? Bueno, mientras tanto vamos a avanzar también con la síntesis. Sí, Acciones, en la opción de acciones. Ahí yo voy a estar definiendo todas las acciones que va a poder hacer todos los usuarios en particular, ¿verdad? sí, No por poder votar, editar. exactamente. Así a modo de registro, código 1, visualizar, código 2, en activar, código 3, inactivar, código 4, modificar, código 5, confirmar, código 6, anular y así sucesivamente, dentro de esta tabla. Y aquí, sí, y dentro de permisos, bueno, dentro de grupos, por ejemplo, grupo 1, cajeros, grupo 2, recepcionistas, grupo 3, desarrolladores, grupo 4, administradores de base de datos. Y en las páginas, página 1, reporte de cobros. Página 2, por ejemplo, reporte de ingresos. Página 3, reporte de egresos, un decirlo así. Entonces en permiso le vamos a decir, para el grupo 1, para la página 1, va a poder visualizar, es decir, la acción 1. 1, 1, 1. Por ejemplo, si dentro de dentro de esa misma página va a poder anular para el grupo 1, para la página 1, la acción número 5. Entonces, 1, 1, 5. Y ahí ya permite como clave primaria, o sea, permite repetir los dos primeros campos, pero porque en el tercero va variando. La clave primaria lo que realiza es, no permite repetir ese mismo registro para esos campos. Eso es lo que realiza nuestra clave primaria. Es la llave principal. ¿Para qué? Para que al tratarse de una base de datos relacional, al realizar las consultas podamos realizarla a través de esa llave principal. Entonces, si yo quiero saber qué significa ese 115, entrecruzo los datos. El código 1 en grupos, el código 1 en páginas y el código 5 en acciones. Y ahí ya puedo ver. En grupos código 1 pertenece al grupo cajeros. Página código 1 pertenece a la página reporte de ingresos. En acción número 5 corresponde a la acción anular. Ya en lenguaje humano, por decirlo así, llamó al traducir, al visualizar en pantalla. Y después también vamos a tener la interfaz para gestionar esto desde la interfaz directamente, en el que vamos a elegir nomás ya grupo, página, va a poder hacer tal acción. Grupo, página, tal acción. Así sucesivamente. ¿Quedó claro ahí? Sí, y en la parte de módulos, ¿qué sería, por ejemplo? No sé, ahí va a ir compras, ventas, Sí, puede ser los módulos principales. los nombres principales. En el ejemplo que habíamos pasado, por ejemplo, está gestión compras, gestión cobros, informe de compras, referenciales. Esos 4 módulos, por ejemplo, están a modo de ejemplo, bueno, en uno de los proyectos. Los nombres principales, lo que cuando vos ingresas, te logueas, ya vas a ver en el menú principal. Y después vos desplegas en la parte de compras y ahí te despliega pedido de compra, o en orden de compra, ajuste de stock, nota de remisión, etcétera. Ya, ok, gracias, Pablo. Dale, Profe, señor. me sale no existe la relación ciudades, me dice. Ya creaste vos ciudades, ¿verdad?
Sí, Por ahí dice arriba. cuidades, nuevamente dice, ¿Dónde? en personas. Referencias, cuidades. La pinta que no veo. En la línea sobre estados civiles. Ah, Eso es impresionante. Me cuesta el primer verso. Estados civiles. Y ya tenés creada esa tabla, ¿verdad? ¿O todavía? O al menos con ese nombre. Puedes hacer un cel asterisco from la letra E y ahí control espacio otra vez. Así te sugiere la herramienta de las tablas que ya existen con esa denominación. Cel asterisco from E control espacio. no. La tecla borra un poco la E también, todito. Control espacio, o sea la E sin la E. Hasta from nomás. No, no existe lo ni una con E tampoco. Tengo que creer. Sí, ahí por ejemplo solamente 4 tablas existen: cargos, ciudades, grupos, países. Falta géneros y estados civiles también. Ah, ok, voy a mirar. Dale. Bueno, eso sería en base a nuestro diseño. Ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra tabla módulos. Módulos, más bien dicho, acciones, módulos, páginas y permisos. En ese orden. El de acciones. ah, Acciones, por ejemplo, es muy similar al de grupos. Vamos a acelerar un chiquitito en esas partes. Acciones, después de acciones tenemos módulos. ModScript, ModIcon. Después de módulos ya tenemos lo que vendrían a ser páginas. Descript, ubicación y página icono. En el caso de página la vamos a añadir también el código de módulo. ID mod, integer, references. Profe, una consulta. Sí, Viste que ya eliminé la parte de funcionarios, después usuarios y después cargos. Y sí. ejecuté todo otra vez, igual me sigue mostrando que escribí mal. Y ahí tenés que visualizar si se escribió bien antes de ejecutar nuevamente. En un rato le voy a pasar la síntesis por cualquier cosa también para poder ejecutar después todo de uno. Auditoría, ID mod, integer, referencia de módulos. Esta clave primaria, o sea, esta referencia la vamos a añadir en nuestra tabla páginas. Bueno, módulos. Y hasta ahí todo es repetitivo. Luego lo nuevo, por decirlo de alguna manera, sería la síntesis para crear nuestra tabla de permisos. Pueden hacer de la siguiente manera. Vamos a tener en el primer lugar
nuestro código de página, código de grupo, va a estar referenciado en grupos, ID group. En segundo lugar, nuestro código de página va a estar referenciado en páginas, ID pag. En cuarto lugar, en tercer lugar, más bien dicho, nuestro código de acción, que va a estar referenciado en acciones en el campo ID hacer. Esto le vamos a añadir coma, coma, coma. Luego tenemos el estado, la auditoría, y para esto le vamos a definir primary key. Ahí mencionamos los campos que queremos que formen parte de la clave primaria, que son el código de grupo, el código de página y el código de acción. De esta manera entonces creamos nuestra tabla permisos. Crear primero la tabla páginas y ahora sí permisos. Hasta aquí, hasta la tabla páginas, es la misma sintaxis que venimos utilizando. En la tabla permisos, módulos, acción. En la tabla permisos, lo nuevo sería nuestra clave primaria. Si va a ser ya sea de 2 campos, de 3 campos o más campos, siempre esta sería la sintaxis a la hora de crear. La de primary key y directamente de mencionar los nombres. O sea, esa es la sintaxis más rápida, más simple y más concisa para crear, para que tome por defecto los demás valores. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, ¿puede alzar un poco más arriba para poder hacerle screen, por favor? Sí. Después de usuario, ¿qué hay? Bueno, después de usuarios, está nuestra tabla de acciones. Después de acciones está nuestra tabla de módulos. Profe, Sí, ¿puedes poner el DER completo así para quitarle una foto? sí. Para completar los campos que me faltan. Hasta ahí lo que entra para la primera parte, por eso. O de este lado nomás lo ya necesitas, ¿verdad? Sí, solamente Mm, de cargo de... A partir de estado civil de género voy a ir copiando. Bueno, en lo anterior, esto, países, ciudades. Incluso Sí, podemos ordenar de otra forma aquí. Países, Profe, ¿será ciudades. que vos no vas a poderlo pasar ese en forma de imagen, la parte del DER? Si es Sí, que podés, no hay problema. por favor, gracias. Sí. Le voy a exportar este a un PDF, aunque le vamos a agregar todavía la parte de sucursales. Vamos a agregar la... Bueno, en cuanto a la sintaxis, ¿alguna duda hasta este punto de permisos? ¿O no hay ninguna duda? ¿Será que puedes dejar un rato ahí, profe? Sí. Arriba de qué, de permiso que hay, profe. Arriba de permisos está páginas.
Y después página destaca permisos. Vamos a Dale, probar profe, algo. gracias. Una base de datos se va a llamar prueba. Así de una vez también va a permitir después ejecutar todito. Vamos a editar algo de este archivo. Le voy a agregar un ratito lo último a nuestro diseño y les voy a pasar el archivo ya para que puedan en PDF así a modo imagen y también la sintaxis para que puedan utilizar eso. Lo último, o sea, la última parte que le vamos a agregar a nuestro DER básico vendría a ser la parte de sucursales. Nuestras sucursales van a tener una tabla propia. El dato que vamos a registrar va a ser el nombre, el RUC más bien dicho de nuestra sucursal, el nombre, la dirección, el correo, el contacto, el número de celular y la ubicación para usar con el Google Maps. También van a tener un estado y una auditoría. Nuestras sucursales van a interactuar de cierta manera con los usuarios. Es decir, para poder saber a qué sucursales se va a poder movilizar ese usuario, vamos a tener una clave, una tabla intermedia que se va a llamar sucursales. Bien dicho, usuarios sucursales. Usuarios sucursales va a ser una clave compuesta entre usuarios y también sucursales. De esta manera va a estar compuesta nuestra clave. Y aquí va a tener un estado y una auditoría. ¿Alguna duda con este punto del diseño? Vamos a aclarar y pasar a lo último que le vamos a agregar al diseño, que sería una relación más. En el caso de empresa, ahí no debería de tener también, profe, aparte de las sucursales. Justamente para no utilizar esa tabla de empresas, acá nomás ya le agregamos el RUC, que es el único dato que estaríamos rescatando de nuestra empresa. Ese usuario sucursales para qué sería. Sí, aquí por ejemplo le vamos a definir que el usuario 1 puede mudarse a todas las sucursales. Entonces aquí se va marcando código 1 y el código de cada una de las sucursales. Y por ejemplo el usuario 2 solamente puede estar en la sucursal 3. Entonces código 2, código 3. Usuario 2, sucursal 3. Ese dato se va registrando en esta tabla en usuarios sucursales. A modo de que van a ver en casos en el que los usuarios sean, por ejemplo, gerentes. Entonces van a tener que tener ellos las acciones, las opciones de movilizarse entre sucursales. Sin embargo, los cajeros, por ejemplo, van a necesitar acceder solamente a una sucursal, entonces un solo registro va a estar aquí. Eso es para saber a dónde se pueden cambiar, a qué sucursales se pueden loguear esos usuarios. Y ahora, ¿está claro esa parte? Esa parte de empresa, lo que no entiendo, profe, sí, ¿por qué no puede llevar ahí en...? Porque Ya que, yo tener una empresa con varias sucursales y si es que yo tengo dentro de las sucursales el RUC sí, como un código identificador que no sea duplicado, o eso va a ser algo duplicado ahí por cada sucursal. de hecho que la entidad y empresas, nosotros vamos a manejar para una sola empresa nuestro ejemplo. Va a ser multisucursal, pero para una sola empresa. Entonces, por decirlo, el único dato que vamos a estar rescatando de la base de datos va a ser nuestro RUC. Luego el nombre de la sucursal, el nombre de la empresa en sí va a estar
tendría que estar en el lado, por decirlo, de nuestro servidor, de la programación en sí, de manera estática, por decirlo, ya que le vamos a desarrollar a una empresa ese sistema. Ahora bien, si es que van a interactuar varias empresas dentro de nuestra aplicación, allí sí tendría sentido tener una entidad empresa, registrar allí los datos de cada una de las empresas y marcar cuáles sucursales les corresponden. Y allí sí vendrían a ver qué usuarios le corresponde también, todo eso. Pero en este caso, para nuestro ejemplo, va a ser para una sola empresa multisucursal. Y un dato a modo de poder registrar en la base de datos sería el RUC. Cosa que incluso sabemos que no es que cambia de un día para otro el RUC de una empresa, podríamos dejarlo estático también en la programación. Pero por A o B motivo la tenemos nada más aquí a modo de que sea dinámico esa parte, por decirlo. Porque en los documentos oficiales, al menos en la parte de las facturas, lo que van a ir cambiando va a ser realmente el nombre, la dirección, el correo o la ubicación en realidad, ¿no? Estos cuatro datos lo que se suele visualizar ya sea en la factura o en demás datos. En el caso de RUC, a modo de tener nada más en la base de datos registrados es que usamos como campo. Incluso podemos descartar esto y manejar de esta manera nuestro diseño y mantenerlo de manera estática, ya que a una empresa le vamos a estar oyendo y el RUC se va a reutilizar entre todos. Pero a modo de tener nosotros en la base de datos vamos a utilizarle esto. Después vamos a ver que vamos a ir alterando también nuestra tabla de sucursales añadiéndole más campos. Por eso va a ser en el módulo de ventas, en el de cobros, para el tema de puntos de expedición y demás datos. Cosa que también podría llegar a darse caso en el que usemos dentro de una tabla cajas nada más, para no alterar más nuestras sucursales. Aquí lo que le vamos a añadir también va a ser imagen. Sucursal imagen. También a usuarios. Usuarios también va a necesitar uso imagen. Bueno, esta sintaxis de uso imagen, vamos a agregarle ya. Usuarios no está viajando todavía a ninguna parte. Para usuarios en específico pueden realizar lo siguiente. Drop table usuarios. Eliminan eso total, no utilizamos todavía su clave en ninguna de las otras tablas. Y aquí debajo de contraseña le agregan uso imagen, que va a ser de tipo varchar, que va a ser para almacenar nada más la URL de la imagen que le corresponde a ese usuario. Y después vuelven a crear eso. Por cualquier cosa le dejo ahí la sintaxis. ¿Se puede ver nuevamente el del profe? Sí. No sé, respondí la pregunta del compañero acá. ¿O hay alguna duda todavía? Sí, se entiende, pero justamente por eso iba a tocar también el tema Sí, de establecimiento y punto de emisión que generalmente se suele dar al tener más de una sucursal por eso. exactamente. Esa parte la vamos a manejar desde cajas. Porque después vamos a tener dentro de sucursales, más bien dicho, por cada sucursal vamos a tener relacionados a cajas. Y en cajas vamos a definir el tema de punto de expedición y establecimiento. En lo que ya vendría a ser la parte de cobros. Para nuestra parte de logueo, el menú dinámico y cambio entre sucursales, no vamos nomás a estar todavía necesitando, por decirlo, para las prácticas que vamos a realizar. Pero si llegamos a avanzar hasta la parte de cobros, ahí sí vamos a utilizar esos campos en una entidad denominada cajas, que vendrían a ser consideradas las cajas de cobro. O incluso también si llegamos a desarrollar el módulo de tesorería, podríamos utilizar también esas cajas como cajas de pago y dividirlos por tipo de caja nada más. Dependiendo de nuestro tiempo y de los avances que vayamos teniendo, vamos a llegar hasta ese punto. ¿Está bien? Sí, profe, gracias.
¿Y esta parte de usuario sucursales se entendió? Esta entidad lo que va a hacer es para saber a qué sucursales se puede cambiar. Y para saber la sucursal actual en la que está logueado nuestro usuario, vamos a aplicarle esta relación. Sucursales va a viajar a usuarios. Pareciera ser una relación redundante, como que aquí ya vienen, desembocan los dos y aquí nuevamente va. Pero incluso puede llegar a darse el caso en el que, por ejemplo, ciudades se encuentren relacionados dos veces a la misma entidad, a la entidad personas. Uno que es para saber la ciudad de nacimiento y el otro que es para la ciudad de vivencia. Pero en este ejemplo no vamos a aplicar eso, vamos a aplicar algo similar aquí en sucursales. En un varios a varios, entre sucursales y usuarios, es para saber a dónde se puede ir cambiando. En una relación de uno a varios, vamos a mantener en dónde está actualmente. Por una parte es una sucursal, o sea que un usuario se puede cambiar a varias sucursales, a una sucursal se pueden cambiar varios usuarios. Esa es una de las condiciones que tenemos, uno de los alcances que tenemos en nuestra aplicación, en nuestro sistema. Y el otro alcance que se vendría a ser, bueno, ese alcance nosotros subsanamos con este diseño. Un varios a varios se genera una nueva entidad, forman parte de la clave primaria las claves de las tablas principales. Y el otro alcance que tenemos es la siguiente. Un usuario puede estar logueado en una sucursal a la vez, es decir, en donde se encuentra actualmente. Y en una sucursal pueden estar logueados varios usuarios, por eso es una relación de uno a varios. ¿Se entiende ahí la diferencia entre los dos alcances, entre esta relación que es para saber dónde está actualmente y esta otra relación que es para saber dónde se puede cambiar, dónde se puede mudar? ¿Se entiende esa parte? ¿Puedes repetir nuevamente, profe? Sí, El de la sucursal al usuario, que es un documento no identificable, sería para saber dónde está actualmente ese usuario, en qué sucursal está logueado. Es como decir, yo con esta relación puedo saber que Cristian se encuentra en Paraguay. Y con esta relación puedo saber que Cristian puede viajar en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. ¿Se entiende mejor con ese ejemplo? Sí, ahí sí, profe. Bueno, dale. Acá, por ejemplo, le decimos que el usuario C. Torres puede cambiarse a las sucursales de Fernando de la Mora, Ñemby y San Lorenzo. Y con esta relación le decimos que el usuario C. Torres actualmente se encuentra en la sucursal Fernando de la Mora. Entonces, cuando se actualiza, se cambia de la sucursal, este se va a modificar, este dato, este registro. Actualmente está en Ñemby. Actualmente está en San Lorenzo. Uno a la vez nada más. Y sin embargo, aquí le vamos a decir, ese usuario se puede cambiar a San Lorenzo, Fernando de la Mora, Ñemby, y etc. Bueno, la sintaxis para este punto la vamos a generar ahora, que vendrían a ser crear la tabla sucursales, crear la tabla usuarios y alterar nuestra tabla, perdón, usuarios sucursales y alterar nuestra tabla usuarios añadiéndole este campo. Para crear nuestra tabla sucursales, va a tener un código propio que dice sub integer primary key. Aparte va a tener subroot, subnombre, subdirección, subcorreo, subcelular, sububicación y subimagen. Todos van a ser de tipo varchar en este caso.
El estado de la auditoría. Esta sería la sintaxis, a excepción de este punto, para nuestra tabla sucursales. Posterior a esto vamos a tener que vendrían a ser usuarios sucursales. Para crear la tabla usuarios sucursales. Aquí vamos a tener por una parte el código del usuario que va a estar referenciado en usuarios y el código va a ser ID uso. El código de la sucursal que va a estar referenciado en sucursales va a ser ID suc. Va a tener estado, auditoría. Y en el primary key le vamos a mencionar los dos campos. ID uso, ID suc. De esta manera. Es similar al de permisos, pero con una clave compuesta solamente por dos claves primarias. Y por último, aquí por ejemplo ya subsanamos esto y esto. Hasta ahí ya tenemos generado. Solamente falta este constraint, esa referencia. Entonces vamos a decirle para alterar la tabla usuarios y añadir el campo de ID sub. Para eso vamos a aplicarle alter table usuarios add column ID sub, que va a ser de tipo integer, va a estar referenciado en la tabla sucursales en el campo ID sub. La tabla ya creamos, sí, ya creamos. ¿Alguna duda con respecto a hasta este punto de la sintaxis? Este archivo lo voy a pasar ahora, pero con lo que respecta a su uso. Profe, ¿se puede ver el DER de la última parte de las tablas que creo ahora? Sí, usuarios, más bien dicho, sucursales y usuarios sucursales, estas dos tablas. Ok. Y los dos últimos que salen ahí en el DER, ¿qué son? Módulos y páginas. Este voy a exportar ahora PDF para poder compartirles. Ok. Y el otro también, si se puede, por favor. Sí, el otro les voy a pasar el archivo así completito. Ahí creo que se ve más o menos en pantalla completo. Bueno, en cuanto a la asistencia, si pueden enviar, o a ver, los que tengo registrado con nombre, uno solo que está registrado sin nombre en la videoconferencia. O si me puede decir su nombre, por favor. ¿Quién, profe? En Fellow Sister nomás lo dice el que toma por defecto la plataforma cuando... La pregunta de David Romero y lo mismo va a pasar en la tabla de movimiento. David no tiene micrófono, ¿verdad? A modo de entender a qué hace referencia su pregunta. Ese fellow Easter era... Ese buenas tardes a todos, pues me desconecté nuevamente y me volví a conectar. Allí. Aparte.
por hoy, entonces hasta ahí sería la clase. Le voy a pasar el archivo en unos minutitos, en unos segundos. Nos estaríamos viendo mañana nuevamente a las 18:30. Y mañana ya vamos a empezar a tocar la parte de la aplicación en sí. Entonces, si pueden tener preparado NetBeans y si les da el tiempo, practicar para crear proyectos en PHP. Ya sea con NetBeans, aunque en todo caso vamos a crear más de la carpeta también para comprender mejor. Solo que algunas de las herramientas de edición de código fuente, como el NetBeans, facilita mucho esa parte de gestionar los archivos, las extensiones. Pero también si es que usan Windows 10, por ejemplo, también podemos crear nomás el archivo directo y darle una extensión propia. No va a haber inconveniente de ese lado. Y ahora les paso el DER. Voy a subir nuevamente una carpeta en el mismo enlace un comprimido con la denominación clase y la fecha de hoy. Nos estaríamos viendo entonces mañana nuevamente. Dale, Dale, gracias, profe, Dale, gracias. profe, gracias. Vale, vale, chucho. Hasta luego. Hasta luego.